Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube Monedas de 1.000.000. Imagina sostener una simple moneda de 1 centavo en la palma de tu mano, una pieza tan común que millones pasan por alto cada día sin siquiera mirarla. Ahora imagina que esa misma moneda, olvidada en un frasco, en un bolsillo viejo o en la rendija de un sofá, podría esconder una historia de error, misterio y una posible valoración que algunos coleccionistas han llegado a asociar con cifras que rozan los cientos de miles de dólares. ¿Te suena exagerado? Eso es exactamente lo que pensaban la mayoría, hasta que descubren el Lincoln One Cent de 1971 con marca. Y aquí es donde empieza el verdadero problema: la mayoría de las personas no colecciona, solo gasta. Un gastador ve 1 centavo. Un coleccionista ve una oportunidad. Y tal vez, solo tal vez, hoy tú estés a punto de cruzar esa línea sin darte cuenta. Antes de continuar, haz algo simple: revisa tu bolsillo, tu cartera o ese frasco donde guardas monedas sueltas. No es una exageración decir que algunas de las mayores sorpresas numismáticas han aparecido exactamente ahí, donde nadie estaba buscando. Ahora piensa esto: ¿y si una de esas monedas que ignoraste durante años fuera parte de una de las variantes más discutidas del Lincoln Cent de principios de los 70? El Lincoln Cent de 1971 con marca de CKS fue acuñado en San Francisco, una instalación conocida por su precisión, pero incluso en los entornos más controlados de la Casa de la Moneda de Estados Unidos, los errores ocurren. Y cuando ocurren, el mercado numismático cambia su tono de voz. En condiciones normales, esta moneda no es rara. Se produjo en grandes cantidades para circulación y coleccionismo. Sin embargo, lo que convierte a ciertos ejemplares en piezas extraordinarias no es la moneda en sí, sino lo que le salió mal durante su creación. Hablamos de errores de acuñación que, en el mundo de la numismática, pueden transformar un objeto de 1 centavo en una pieza de colección codiciada a nivel nacional. Algunos de estos errores incluyen desplazamientos de troquel, doble acuñación sutil, debilidades en el relieve y variaciones en la marca de CKS que no deberían existir en condiciones normales de producción. En casos extremadamente raros, se han documentado combinaciones de errores que desafían los estándares de calidad de la época. Y aquí viene un punto clave: la mayoría de estas monedas jamás entraron en circulación reconocible. Muchas fueron retiradas, fundidas o simplemente pasaron desapercibidas durante décadas, lo que alimenta su estatus casi fantasma dentro del mercado. Pero antes de que pienses que esto es solo teoría, detente un segundo. Porque aquí va un recordatorio importante. Si tienes monedas antiguas guardadas, estás más cerca de este mundo de lo que imaginas. No hace falta ser experto para entender esto: la rareza en numismática no siempre significa antigüedad. Significa supervivencia, error y demanda. El Lincoln 1971 se ha convertido en objeto de estudio precisamente porque algunos ejemplares presentan características tan inusuales que han generado debates entre coleccionistas avanzados. Y cuando el debate entra en escena, el valor potencial también lo hace. En el mercado actual, los coleccionistas de alto nivel no solo buscan monedas perfectas, buscan monedas imperfectas de la forma correcta. Una pequeña anomalía puede cambiar la categoría de una pieza común a una pieza de concurso. Y aquí es donde la historia se vuelve interesante: ciertos ejemplares en condiciones excepcionales y con errores confirmados han sido asociados en subastas privadas y mercados especializados con cifras que, en escenarios muy específicos, han llegado a estimaciones que pueden alcanzar hasta cientos de miles de dólares. Algunos reportes no verificados incluso mencionan valores extremadamente altos en casos únicos y certificados, dependiendo de la rareza exacta del error, el grado de conservación y la demanda del momento. Pero cuidado, el mercado no perdona la ignorancia. Porque mientras algunos coleccionistas están buscando activamente estas piezas, otros siguen pagando café con monedas que podrían ser examinadas con lupa. Pausa aquí otra vez. ¿Cuántas monedas has tocado hoy sin mirarlas realmente? Esa es la diferencia entre perder y descubrir.
El Lincoln Cent de 1971 también es interesante porque pertenece a una época de transición tecnológica en la acuñación estadounidense. A principios de los años 70, la Casa de la Moneda estaba perfeccionando procesos, pero aún dependía de sistemas mecánicos que podían generar variaciones mínimas pero significativas. Esas variaciones, invisibles para el ojo común, son exactamente lo que el mercado premium busca hoy. El problema es que no todas las monedas con ese tienen valor extraordinario. De hecho, la mayoría no lo tiene. La clave está en identificar los errores auténticos, diferenciarlos de desgaste natural y confirmar su autenticidad mediante clasificación profesional. Y aquí es donde muchos se detienen, porque no todos están dispuestos a investigar lo que tienen en la mano. Pero los coleccionistas serios saben algo que el resto ignora: la paciencia y el conocimiento son las dos herramientas que convierten el cambio suelto en patrimonio. En los últimos años, el interés por monedas de error ha crecido de forma significativa. Plataformas de subastas, ferias numismáticas y coleccionistas privados han impulsado la demanda, creando un entorno donde incluso pequeñas variaciones pueden desencadenar guerras de ofertas. Y cuando la demanda sube, el tiempo juega en contra. Porque cada día que pasa, miles de monedas siguen perdiéndose, gastándose o fundiéndose sin ser identificadas. Ahora piensa en esto: una sola moneda, guardada durante décadas sin ser reconocida, podría salir a la luz hoy y cambiar de categoría en minutos. No es fantasía. Es historia numismática real. Pero aquí viene el giro más importante. El verdadero valor del Lincoln 1971 no es solo su posible precio, es su accesibilidad. Porque, a diferencia de otras piezas extremadamente raras que nunca verás, esta moneda sí puede aparecer en circulación antigua, colecciones familiares o herencias olvidadas. Y eso significa que todavía hay búsquedas abiertas. Todavía hay descubrimientos por hacer. Y todavía hay personas que no saben que están sosteniendo algo más que un centavo. Último aviso antes de cerrar este capítulo: si alguna vez pensaste que la riqueza estaba solo en inversiones complejas, mercados de acciones o bienes raíces, la numismática te demuestra lo contrario. A veces, el valor está en lo más pequeño, lo más ignorado, lo más común. Y cuando se trata del Lincoln Cent de 1971 con errores raros, el mercado sigue observando con atención cada nuevo hallazgo certificado, porque cada pieza confirmada puede alterar referencias de valor en subastas futuras. Así que la pregunta ya no es si estas monedas existen. La pregunta es: ¿cuántas han pasado por tus manos sin que lo supieras? Y ahora que sabes esto, es imposible volver a mirar el cambio suelto de la misma manera. Pero esto no termina aquí. Porque el siguiente gran misterio numismático no es un centavo cualquiera. Es una pieza aún más esquiva, con una historia que ha confundido a coleccionistas durante décadas y que podría estar escondida en lugares todavía más inesperados que tu propio bolsillo. Hoy vas a ver algo que la mayoría de personas pasa por alto todos los días, algo que quizá ya pasó por tus manos, que estuvo en tu bolsillo, en la caja del supermercado, o rodando en un frasco de monedas sin que nadie le diera importancia. Y sin embargo, en el mundo del coleccionismo extremo, ese mismo objeto puede separar a alguien que solo gasta dinero, de alguien que descubre riqueza donde otros solo ven centavos. Estamos hablando del centavo Lincoln de 1979 sin marca de seca, una moneda que, a simple vista, parece común, ordinaria, casi invisible. Pero en ciertos círculos de numismática avanzada, se le atribuyen historias, errores y variantes que han encendido debates, búsquedas frenéticas y sueños de hallazgos extraordinarios. Y aquí viene la pregunta incómoda. ¿Cuántas de estas monedas has gastado sin mirarlas dos veces? Porque mientras unos la usan para pagar chicles o café, otros la buscan con la precisión de un cazador de tesoros. Y ahora mismo, en algún lugar, alguien está revisando un frasco de monedas, sin saber que podría estar a segundos de descubrir algo que cambia su percepción del dinero para siempre. ¿Estás listo para ver lo que realmente puede esconder un simple centavo?
En el mundo real de la Casa de la Moneda de los Estados Unidos, el centavo Lincoln de 1979 fue producido principalmente en la Ceca de Filadelfia, razón por la cual no lleva marca de ceca. También existieron emisiones de Danbury y San Francisco en otros años cercanos, pero en 1979 la versión sin marca es la más común. Sin embargo, lo que vuelve interesante a esta moneda no es su producción estándar, sino lo que ocurre cuando el proceso de acuñación se desvía mínimamente de lo perfecto. Porque en numismática, la perfección no es lo que crea valor, el error sí. Y aquí es donde la historia se vuelve peligrosa para tu bolsillo. Imagina esto. Estás pagando en una tienda cualquiera. El cajero te devuelve cambio. Un puñado de monedas frías cae en tu mano. Sin pensarlo, las guardas o las gastas al instante. Pero entre esas monedas, podría estar un centavo de 1979 con una anomalía de acuñación tan inusual que coleccionistas especializados llevan décadas intentando encontrar. Y aquí viene el choque mental. La mayoría de las personas divide el mundo en dos categorías, gastar o ahorrar. Pero los coleccionistas avanzados lo dividen en una tercera categoría, detectar. Porque mientras el gastador ve un centavo, el coleccionista ve potencial. Y ahora una pregunta directa. ¿Cuántas oportunidades has dejado escapar simplemente porque no miraste lo que tenías en la mano? Pausa mental, revisa tu frasco de monedas ahora mismo. Sí, ahora. No después. Porque la historia del dinero no siempre está en los billetes grandes. A veces está escondida en lo más pequeño. El centavo Lincoln de 1979 no es raro por sí mismo. Millones fueron acuñados. Pero dentro de esa enorme producción industrial, pueden aparecer errores de acuñación que transforman una pieza común en una anomalía buscada. Y aquí es donde entran los detalles técnicos. En la producción de monedas, cada centavo pasa por planchetas, troqueles, presión extrema y alineación mecánica. Un sistema diseñado para eliminar imperfecciones, pero que nunca es perfecto al 100%. Entre los errores más discutidos en monedas de esta época se encuentran desplazamientos de acuñación, donde el diseño no queda centrado. Golpes fuera de centro, que dejan parte del diseño cortado o incompleto. Dobles impresiones, conocidas como double da, donde letras o números aparecen ligeramente duplicados. Errores por presión débil, donde ciertos detalles del rostro de Lincoln se ven suavizados o incompletos. Y en casos más raros, errores de material o contaminación del troquel. Ahora bien, atención aquí. Estos errores no hacen que una moneda sea automáticamente valiosa. La mayoría son menores, casi invisibles. Pero en condiciones excepcionales, grado alto de conservación, error dramático y demanda de mercado, algunas piezas pueden alcanzar cifras sorprendentes dentro del mundo de la numismática estadounidense. Sin embargo, aquí es donde debemos ser claros, no todas las historias virales que circulan sobre centavos de 1979 con valores extremos están respaldadas por registros de subasta verificados. El mercado real es mucho más conservador y técnico de lo que Internet suele sugerir. Pero eso no significa que no existan oportunidades reales. Porque lo que vuelve fascinante a este centavo no es una sola pieza legendaria, sino la posibilidad estadística de encontrar una anomalía entre millones. Y esa posibilidad es lo que mantiene a los coleccionistas revisando rollos enteros de monedas durante horas. Silencio y reflexión. ¿Y si la próxima moneda que descartes es justo la que alguien más está buscando? La palabra clave aquí es supervivencia. En la numismática moderna, especialmente en monedas de circulación masiva como el centavo Lincoln, la mayoría de los errores menores son destruidos por el uso cotidiano. Se desgastan, se pierden, se funden, o simplemente desaparecen en el flujo del dinero. Por eso, cuando una pieza inusual aparece en estado decente, ya ha sobrevivido a un sistema que elimina casi todo. Y eso, en sí mismo, ya crea interés. Pero hay algo más profundo.
El mercado de coleccionistas no es estático. Cambia con la atención, con la moda, con la narrativa. Lo que ayer era ignorado, mañana puede ser buscado obsesivamente. Y aquí es donde entra el verdadero motor de valor, la percepción. Pausa de impacto. Piensa en esto por un segundo. Un objeto de 1 centavo puede convertirse en el centro de una subasta internacional, no por su costo de fabricación, sino por lo que representa su rareza. Y ahora vuelve a tu bolsillo. ¿Seguro que quieres seguir ignorando lo que tienes ahí? El entusiasmo alrededor de monedas como el centavo Lincoln de 1979 no se basa en promesas mágicas, sino en una realidad simple: los errores auténticos existen, y algunos coleccionistas los pagan bien cuando son extremos, certificados y altamente visuales. En el mercado actual, las piezas con errores dramáticos bien documentados pueden alcanzar cientos o incluso miles de dólares en casos excepcionales dentro de la serie Lincoln Sand. Las cifras más altas que circulan en Internet suelen mezclar diferentes años, diferentes tipos de errores y, en muchos casos, interpretaciones exageradas. Pero eso no elimina la emoción. Porque incluso sin promesas irreales, la posibilidad de encontrar una pieza especial sigue siendo real. Y esa es la razón por la que el interés en monedas de circulación común no ha desaparecido, al contrario, está creciendo. Cada año, más personas revisan sus monedas. Más coleccionistas emergen. Más ojos entrenados buscan lo mismo, el detalle que nadie más vio. Y aquí es donde ocurre el verdadero cambio mental. Ya no se trata de suerte. Se trata de atención. Último recordatorio. La próxima vez que recibas cambio, no lo veas como monedas sueltas sin valor. Míralas como un sistema de posibilidades comprimidas en metal. Porque el mismo centavo que hoy ignoras podría ser exactamente el tipo de error que alguien, en otro lugar, está buscando desesperadamente. Y si te preguntas si vale la pena revisar, la respuesta real es simple: el costo es cero, pero la posibilidad existe. Pero esto no termina aquí. Porque el mundo de los centavos Lincoln guarda historias aún más extrañas, monedas con errores de acuñación casi invisibles que han desconcertado a expertos durante décadas, y piezas que solo fueron descubiertas años después de haber circulado libremente. Y en el próximo video, vamos a explorar una de las variantes más misteriosas de toda la serie Lincoln, una que muchos han pasado por alto, incluso teniendo la lupa en la mano. Porque a veces, el verdadero tesoro no está en lo raro. Está en lo que nadie se molestó en mirar 2 veces. Hoy vas a descubrir algo que probablemente tienes en casa sin saberlo. Algo que ha pasado desapercibido durante casi 3 décadas, mientras su valor, en ciertos casos extremos, ha escalado cifras que suenan irreales para una simple moneda de 1 centavo. Y la pregunta es directa: ¿y si uno de esos centavos está en tu bolsillo ahora mismo? Porque mientras la mayoría de las personas ve el dinero suelto como algo sin importancia, los coleccionistas experimentados ven otra cosa: oportunidades ocultas, errores de acuñación y piezas que el sistema nunca quiso que fueran especiales, pero que el mercado convirtió en leyenda. Hoy hablamos del enigmático centavo Lincoln de 1997 con marca de CKD, una moneda que, en condiciones normales, vale exactamente 1 centavo, pero que en versiones específicas con errores de acuñación ha sido vinculada a cifras que, en subastas privadas y reportes del mercado de coleccionismo avanzado, han llegado a rozar potencialmente los $845,000. Sí, has escuchado bien. 1 centavo. Pero antes de que cierres este video pensando que es exageración, espera, porque aquí es donde la historia se vuelve peligrosa para tu ignorancia financiera. Pausa un segundo. Ahora mismo, si tienes una alcancía, un cajón con monedas, o incluso cambio en tu bolsillo, revísalo. Hazlo en serio. Porque la mayoría de estas piezas no se encuentran en bóvedas, se encuentran en casas normales, olvidadas entre monedas comunes. Y aquí empieza la diferencia entre 2 tipos de personas: el que gasta sin mirar y el que inspecciona antes de dejar pasar una oportunidad.
En 1997, la Casa de la Moneda de Denver produjo millones de centavos Lincoln. A simple vista, todos idénticos, cobre, el rostro de Abraham Lincoln, y la clásica marca de que indica su origen en Denver. Pero dentro de esa producción masiva, algo crítico puede ocurrir. Y ocurre más de lo que el público imagina, errores de acuñación extremadamente sutiles, casi invisibles para el ojo no entrenado, pero altamente codiciados por coleccionistas avanzados. Estamos hablando de variedades como desplazamientos en el troquel, dobles acuñaciones leves, errores de presión y especialmente un fenómeno que genera obsesión en el mundo numismático, las variaciones en el diseño de los detalles de reverso, como el famoso close-eam o irregularidades en la separación de letras en América. Ahora detente otra vez. Porque aquí es donde muchos cometen el error fatal, asumir que todos los centavos de 1997 son iguales. No lo son. En el caso del 1997 de Lincoln Cent, existen ejemplares con anomalías de acuñación extremadamente raras que solo se detectan bajo aumento profesional. En algunos casos, el desgaste de los troqueles o la presión irregular del metal crea diferencias microscópicas que convierten una moneda común en una pieza de colección. Y aquí está el punto que cambia todo, el mercado no paga por lo común, paga por lo excepcional. Pero todavía hay algo más inquietante. Estas monedas no vienen con etiqueta. No vienen con certificado. No avisan. Están mezcladas con el cambio cotidiano. Imagina esto, alguien compra un café, recibe cambio, lo guarda en el bolsillo, y sin saberlo, acaba de recibir una pieza que un coleccionista podría pagar miles o incluso cientos de miles de dólares por poseer. Suena increíble, pero así funciona el mundo del coleccionismo avanzado, silencioso, técnico y brutalmente desigual para quien no sabe mirar. Ahora, volvamos a la parte técnica. El centavo 1997 de Lincoln se estudia principalmente por tres factores cuando hablamos de valor elevado en el mercado de errores. Primero, la calidad del golpe de acuñación. Una presión irregular puede crear duplicaciones o debilitamientos en áreas específicas del diseño. Segundo, el estado del troquel. Con el uso continuo, el troquel se desgasta, y ese desgaste genera variaciones únicas en cada moneda posterior. Tercero, las anomalías de alineación del diseño. Un pequeño desplazamiento puede parecer insignificante, pero para un experto, es la diferencia entre un centavo común y una pieza de colección premium. Y aquí viene una verdad que incomoda a muchos principiantes. El 99% de estas monedas pasan desapercibidas porque nadie las revisa con atención real. Pausa rápida. Si estás escuchando esto y todavía no has revisado tus monedas, este es el momento exacto para hacerlo. No después. No más tarde. Ahora. Porque el mercado numismático no espera. Y las oportunidades tampoco. Sigamos. El motivo por el cual algunos ejemplares del 1997 de Lincoln Cent han sido asociados a valores extremadamente altos no es por el centavo en sí, sino por su rareza combinada con estado de conservación perfecto y error verificable por certificadoras. Cuando una moneda con error pasa por autenticación profesional y recibe una calificación alta, su valor puede multiplicarse de forma exponencial. Y en casos extremos, cuando el error es único o extremadamente raro, los coleccionistas de alto nivel entran en competencia directa. Ahí es donde el precio deja de ser valor nominal y se convierte en valor de deseo. Y el deseo, en el mundo de las subastas, puede ser más poderoso que cualquier lógica. Pero aquí hay un giro importante que debes entender. No todas las historias de centavos de $800,000 son comunes. El mercado real es exigente, técnico y selectivo. Sin autenticación profesional, una moneda puede parecer valiosa pero no tener demanda real. Por eso los expertos siempre repiten lo mismo, la diferencia entre fantasía y fortuna está en la verificación. Aún así, el interés por este tipo de monedas sigue creciendo. Cada año,
Más coleccionistas entran al mercado buscando precisamente esto, errores olvidados en monedas ordinarias. Y eso crea una dinámica peligrosa, pero emocionante. Porque cuando más gente busca, más rápido desaparecen las oportunidades. Pausa otra vez. Pregunta honesta, ¿cuántas monedas has ignorado en tu vida sin mirarlas dos veces? Esa respuesta es exactamente donde empieza este juego. El 1997 de Lincoln Cent, en sus versiones estándar, sigue siendo una moneda común. Pero en sus variantes raras con errores específicos, se convierte en un objeto de estudio, debate y, en algunos círculos, de competencia feroz. Los coleccionistas más avanzados no buscan solo monedas, buscan historias metálicas atrapadas en errores de producción. Y cada error es una huella única de la maquinaria, del tiempo y del azar. Ahora llegamos a la parte más importante. El mercado actual de monedas de error está en una fase de alta actividad. Plataformas de subastas y ventas privadas han mostrado un incremento constante en la demanda de piezas modernas con errores verificables. Y aunque no todas alcanzan cifras extremas, el interés por monedas como el 1997 de Lincoln Cent ha aumentado significativamente. En este contexto, el valor potencial de ciertas piezas excepcionales puede escalar de forma dramática, especialmente cuando se trata de ejemplares únicos o extremadamente bien conservados. Y aquí es donde entra la mentalidad del coleccionista moderno, no se trata de suerte, se trata de conocimiento. Porque la misma moneda que para uno es un centavo sin importancia, para otro puede ser una inversión inesperada. Y eso cambia todo. Antes de terminar, entiende esto con claridad, la mayoría de las personas nunca revisará su cambio. Nunca observará detalles. Nunca cuestionará lo que parece ordinario. Y en ese hábito se esconden las mayores oportunidades. Ahora la pregunta final no es si este centavo existe en el mercado. La pregunta es, ¿cuántos ya han pasado por tus manos sin que te dieras cuenta? Y si este te sorprendió, espera al próximo descubrimiento. Porque en el siguiente episodio vamos a revelar una moneda aún más enigmática, una pieza que muchos expertos llaman la anomalía silenciosa del sistema Lincoln, y que podría ser aún más difícil de encontrar que cualquier centavo moderno conocido. Si quieres verlo, ya sabes lo que tienes que hacer, porque la próxima historia no solo es rara. Es casi invisible. Y si el dinero más grande de tu vida ya pasó por tus manos, y lo gastaste en café sin darte cuenta? En este preciso momento, millones de personas en Estados Unidos están vaciando sus bolsillos, rompiendo alcancías y tirando monedas en máquinas sin mirarlas dos veces. Monedas que parecen insignificantes, pero que, en circunstancias extremadamente raras, pueden transformarse en auténticas anomalías de colección. Y dentro de ese mundo silencioso, casi secreto, existe una pieza que está generando debate, especulación y una obsesión creciente entre coleccionistas avanzados, el centavo Lincoln del año 2003 sin marca de seca. Antes de que pienses que es solo un centavo más, escucha esto con atención. Porque aquí es donde se separan dos tipos de personas, el que ve monedas y el que ve oportunidades. El que gasta sin mirar y el que observa con precisión quirúrgica cada detalle en su mano. Y si hoy tienes una moneda de 2003 en algún frasco, en la guantera del auto o en el fondo de tu bolsillo, este es el momento en el que debes prestar atención. Porque lo que parece común, en ciertos casos extremos, puede convertirse en una pieza de conversación en el mundo del coleccionismo de alto nivel. No es exageración decir que algunos ejemplares con errores muy específicos han sido objeto de pujas intensas, con cifras que en escenarios altamente especulativos han llegado a rozar niveles que la mayoría jamás asociaría con un simple centavo. Y aunque no todas las historias son verificadas en subastas públicas, el interés alrededor de estas piezas sigue creciendo año tras año. Ahora respira hondo, porque vamos a entrar en el terreno donde la historia, la producción industrial y el error humano se cruzan. En el año 2003, la Casa de la Moneda de Estados Unidos produjo miles de millones de centavos Lincoln.
La gran mayoría fueron acuñados en la Casa de Filadelfia, identificados por una característica clave, la ausencia de marca de seca. Es decir, no llevan P, ni D, ni S. Para el ojo inexperto, esto los hace aún más fáciles de ignorar. Pero aquí viene el detalle que cambia todo. En el mundo del coleccionismo, no es solo la fecha lo que importa. Es lo que ocurrió durante el proceso de acuñación. Errores microscópicos. Variaciones de troquel. Desplazamientos de diseño. Dobles estampados casi invisibles. Grietas en el dado que dejan huellas en la superficie del metal. Y en casos extremadamente raros, fallos de alineación que convierten una moneda común en una anomalía altamente buscada. El centavo de 2003 sin marca de seca, por sí solo, no es raro. Pero ciertos ejemplares con errores combinados sí han entrado en conversaciones serias dentro del mercado de coleccionistas. Y aquí es donde muchos cometen el error más costoso de todos, asumir que si algo es común, no tiene valor. Pausa aquí un segundo, y revisa mentalmente. ¿Tienes monedas guardadas sin clasificar? ¿Un frasco olvidado en casa? ¿Cambio suelto del supermercado? Porque lo que viene a continuación es donde la historia se vuelve interesante. En algunos casos documentados dentro del coleccionismo avanzado, se han identificado centavos de esta era con errores de acuñación tan marcados que han captado la atención de expertos en subastas especializadas. Hablamos de piezas con doble impresión parcial en la fecha, desplazamientos del diseño de Lincoln, o incluso combinaciones de errores que, cuando se presentan juntas, elevan el interés de forma exponencial. Y aquí entra el concepto clave, la rareza no siempre depende de la cantidad producida, sino de la cantidad que sobrevivió en condiciones identificables. La mayoría de estos centavos circuló sin control, se desgastó, se rayó, se perdió o simplemente volvió al sistema bancario sin ser jamás examinada. Eso crea lo que los coleccionistas llaman una moneda fantasma. Una pieza que existe en teoría en grandes números, pero que en calidad coleccionable de error es extremadamente difícil de encontrar. Y es ahí donde el 2003 sin marca de seca empieza a adquirir una segunda vida dentro del mercado. Pero no te confundas. Esto no significa que cada centavo de 2003 en tu bolsillo valga una fortuna. La gran mayoría vale exactamente eso, un centavo. Sin embargo, el coleccionismo moderno no se basa en lo común, se basa en la excepción. Y las excepciones son las que cambian historias financieras. Ahora, presta atención a este punto crítico. Si encuentras un 2003 con señales como duplicación visible en letras, marcas fuera de lugar, o un relieve extraño en Lincoln o el monumento del reverso, no estás simplemente viendo una moneda. Estás viendo un posible error de producción que, dependiendo de su autenticidad, grado de conservación y demanda del mercado, podría atraer atención seria de coleccionistas privados. Y aquí es donde el mercado se vuelve emocional. Porque en el mundo del coleccionismo, el valor no siempre es lógico. Es competitivo. Es impulsado por deseo, rareza percibida y obsesión histórica. Ha habido casos donde monedas aparentemente ordinarias han escalado en valor debido a una combinación de error y estado impecable y demanda inesperada. En ese punto, los coleccionistas no están comprando metal, están comprando historia encapsulada. Y cuando la historia es única, el precio deja de ser predecible. Ahora déjame hacerte una pregunta directa. ¿Cuántas veces has pasado monedas entre tus dedos sin mirarlas realmente? Porque aquí es donde la mayoría pierde sin saberlo. No por falta de dinero, sino por falta de atención. El mercado de monedas raras en Estados Unidos mueve millones cada año, y dentro de ese ecosistema, los centavos Lincoln siguen siendo uno de los puntos de entrada más subestimados por el público general. Precisamente porque parecen demasiado comunes para ser importantes. Pero los coleccionistas experimentados piensan diferente. Ellos saben que la rareza no siempre grita. A veces susurra. Y el 2003 sin marca de seca, en su forma más interesante, pertenece a esa categoría silenciosa.
Ahora bien, cuando hablamos de potencial de valor extremo, es importante ser claros, solo los ejemplares con combinaciones muy específicas de error, autenticación profesional y demanda comprobada pueden alcanzar cifras extraordinarias en entornos de subasta o venta privada. En esos casos, el interés puede escalar rápidamente, especialmente cuando se trata de piezas únicas o casi únicas en su condición. Pero aquí viene el verdadero punto de esta historia. No se trata solo de esta moneda. Se trata de entender que el sistema entero de dinero que ignoras todos los días puede contener pequeñas anomalías que cambian completamente la perspectiva de valor. Y mientras la mayoría sigue viendo centavos, una minoría está viendo oportunidades escondidas en plena vista. Ahora, imagina por un segundo que el próximo centavo que revises tiene un error visible. No borroso. No dudoso. Sino claro, evidente, innegable. ¿Qué harías? ¿Lo guardarías o lo gastarías sin pensar? Porque en ese instante exacto se define la diferencia entre perder valor o reconocerlo. Y lo más inquietante de todo esto es que cada día, nuevas monedas entran en circulación, mientras otras desaparecen sin ser examinadas jamás. El tiempo, en este mercado, no es neutral. Es decisivo. Las piezas mejor conservadas ya están siendo clasificadas. Las más interesantes ya están en manos de coleccionistas que saben exactamente qué buscar. Y aún así, siempre quedan algunas sin descubrir. Esperando en un bolsillo, en una caja o en un frasco olvidado. Y ahora, antes de que cierres este video mentalmente, recuerda esto, la próxima gran pieza rara no siempre es la más antigua. A veces es la más ignorada. Y el 2003 sin marca de seca es solo el comienzo de una cadena de descubrimientos mucho más profunda dentro del mundo del centavo Lincoln. Porque en el próximo capítulo, vamos a revelar otra moneda aún más enigmática, una pieza que muchos han tenido en sus manos sin saber que podría ser una de las variaciones más discutidas del siglo. Y cuando la veas, no vas a volver a mirar el cambio de la misma manera jamás.